Buenas tardes, camaradas. Bueno, como puse acá en esta publicación hace 4 minutos en mi muro de Facebook, que también los invito a que me sigan, Martín Guevara. Esta es otra cuenta de Martín Guevara, tengo dos. Bueno, todo esto viene a cuestión de, con el tema de Lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta de la Nación, que ha conmovido el mundillo político, lo cual no es nada extraño porque dada la importancia de la cuestión, era normal que impacte muchísimo en la militancia del kirchnerismo y de la vereda opuesta, ¿no? Del otro sector de la burguesía proimperialista, el Juntos por el Cambio, ¿no? Que han realizado una manifestación de repudio, festejando, ¿no?, la acusación del fiscal en la casa de Cristina, lo que ha provocado la movilización del otro grupo, ¿no?, de la cámpora y de los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner. Lo extraño en este caso es que, además de lo habitual, es que también haya una repercusión en lo que es en las editoriales de los partidos comunistas argentinos, por ejemplo, el Partido Comunista de la Argentina, que hace años ya practica el seguidismo y prácticamente obsecuencia hacia el kirchnerismo, y salió a defenderla, por supuesto, ¿no?, y denunciando el lawfare. Pero en este caso también el FITU, que los troquistas del PTS, del Partido Obrero, de la fracción que, mayoritaria, digamos, también salieron a defenderla, ¿no? Lo cual era bastante extraño porque en general el troquismo argentino no realizaba ese tipo de defensas democráticas, ¿no?, sino que confundía normalmente las dos fracciones, tanto la más conservadora, la de Juntos por el Cambio, como la otra fracción más liberal, digamos, más reformista del kirchnerismo, las confundía y decía, son lo mismo, son burgueses y ya está, nosotros los comunistas no tenemos por qué defender a nuestros enemigos, ¿no? Bueno, ha modificado esa posición histórica en buena hora, ¿no?, que pueda haber que esas dos fracciones, así como son lo mismo, también son diferentes, ¿no?, porque proceden de forma completamente diferente, sus métodos políticos son completamente diferentes. Bueno, ahora mi idea es comentar tres publicaciones de muy apreciados camaradas sobre la cuestión de CFK y su supuesta persecución judicial y mediática. Al ser una cuestión extremadamente compleja requiere un buen tiempo de elaboración colectiva. Celebro, celebro realmente las opiniones de estos tres camaradas, que me parece que, bueno, yo las apoyo en cuanto a lo sustancial. No comparto algunas cuestiones que luego voy a pasar a comentar, ¿no? Pero como puse en una publicación anterior, en un momento en que lo que se ve en el movimiento comunista oficial argentino es una deriva completamente derechista, seguidista, nauseabunda prácticamente de lo que es la burguesía, la fracción kirchnerista, celebro que haya tres camaradas que tomen una posición más de independencia, ¿no?, política. Bueno. Ahí va la primera publicación de Sergio Ortiz. ¿Resucitó el suicida sionista fiscal Alberto Nisman? Este juicio es típico de la persecución política realizada por el macrismo. Tiene fines políticos y electorales bien macristas y oligárquicos para tratar de ensuciar y denigrar y proscribir a Cristina. Dicho esto, me permito hacer tres críticas a Cristina. 1. En su gobierno juntó tipos honestos como Julio De Vido con corruptos como José López, el de los bolsos. 2. En su gobierno no impulsó más que una tibia reforma judicial bloqueada por la Corte Suprema, y en el actual gobierno no impulsó ninguna. Así el Poder Judicial siguió igual mafioso y oligarca. 3. Cristina no se solidarizó con sus soldados que iban cayendo presos como Debido o Milagro Sala. Ojalá que a ella no le pase lo del poema de Bertolt Brecht. Primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó porque no soy comunista. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Hay que ser solidarios y luchar unidos, no hacernos los dolobos cuando no nos dan directamente a nosotros. Bueno, acá tengo varias críticas, pero como no vienen al caso, vamos a seguir con la segunda publicación. En general, como siempre me sucede, estoy de acuerdo en las posiciones políticas del camarada Sergio Ortiz, más allá de matices, ¿no?, por supuesto. Pero como no es, en este caso no voy a entrar en esos matices porque no viene al caso. Segunda, Ezequiel Gil Lezama.
Ah, pero el lawfare, CFK, la corrupción y la genuflexión de la izquierda nacionalista. Resulta bastante curioso que en América Latina el personal político populista apele al término de lawfare como estrategia de defensa ante los hechos de corrupción que se les imputan, Dilma, Lula, Lugo y acá CFK. Digo curioso porque más allá de su origen, una crítica al sistema jurídico de Occidente, el mismo concepto ha sido utilizado por Henry Kissinger ante los juicios en su contra por la Operación Cóndor y por Donald Rumsfeld en los casos de tortura y crímenes de guerra de Irak que se investigaron en Europa contra funcionarios de la administración Bush. Y curioso también en el caso particular de Cristina porque se trata de la vicepresidenta del país, es decir, cuesta presentarla como víctima del Estado. Además, porque en la causa de vialidad no intervinieron solamente un fiscal y un juez habitués a picaditos con Macri, durante el largo proceso iniciado en 2016 ahí intervinieron 9 jueces y 6 fiscales que revisaron y coincidieron en las pruebas. Tampoco es cierto que se le niegue el derecho de defensa por rechazarle la ampliación declaratoria, que está fuera del plazo previsto por el Código Procesal Penal. Tal derecho podrá ejercerlo como el resto de los acusados a partir del 5 de septiembre, fecha fijada para el inicio de los alegatos de la defensa. Que la justicia no es trigo limpio, cualquiera lo sabe, que normalmente persiguen a políticos corruptos una vez que pierden poder o caen en desgracia, es decir, que responden al poder de turno o a la política, es algo que también se sabe, y sobre todo lo sabe el peronismo, como abiertamente lo declaró en Twitter Julio De Vido, acusando a Alberto de corresponsable de la persecución por designar a Marcela Lozardo a cargo del Ministerio de Justicia, o por aquella rareza del azar en los sorteos judiciales que hacía que cada caso de corrupción durante la gestión de Néstor y Cristina le tocara a Ollarvide, el bonadío del kirchnerismo y miembro honorario de la famosa servilleta de Corach. Al margen de tales obviedades, lo cierto es que la obra pública constituye un festín de corrupción y, tal como denunció Cristina, ayer o se evidenció en la convenientemente tapada causa de los cuadernos, todos juntos roban en una verdadera asociación ilícita que conforman políticos y empresarios. Esta cuestión parte de un fundamento material, la obra pública no es rentable y por ello precisa de sobreprecios que habilita la coima, o como pasó con Néstor y Lázaro Báez, directamente la autoasignación de obras para cobrar la coima y el sobreprecio a la vez. Con todo, el problema es, 1 que dada la no conclusión de algunas obras, como el soterramiento del Sarmiento, modifican el famoso axioma donde ahora roban y no hacen, y 2. ¿Acaso el más grave es que todo esto sea declarado en público con total impunidad y no haya consecuencias inmediatas? De ahí que sea un absurdo plantear la idea de proscripción o persecución política como salió a defender sin vergüenza parte de la izquierda nacionalista. No solo porque Cristina podrá ser candidata en 2023, recordemos que no podría ser candidata solo si tuviera condena firme y si ésta fuera con pena privativa de la libertad, es decir, más de 3 años, dado que la sentencia del tribunal sería en diciembre o febrero y que podría apelarse en 2 instancias distintas, Casación y Corte Suprema, estamos hablando que habrá sentencia firme recién en un par de años, sino porque todo esto representa un circo. CFK será condenada cuanto mucho por el delito de administración fraudulenta, que es carcelable, en tanto sería difícil que le prueben la asociación ilícita, que es el delito que eleva la pena, y expresa una dirigencia desconectada de las necesidades de las masas, error que agrava el clima antipolítica que anida en la población. Es por esto mismo que sorprende el apuro de parte de la izquierda nacionalista, PTS Nuevo Más, por salir en defensa de Cristina. En primer lugar, porque el PTS por caso nunca se pronunció por los 1000 compañeros proscriptos cuando la crisis del PO. Segundo, porque lo quiera o no, queda pegado al gobierno nacional en medio de un ajuste feroz, que no es de masa, el ajuste es del gobierno y no empezó ahora. Y tercero, porque el argumento de la supuesta persecución sentaría un precedente del cual se usaría contra los luchadores. Es una afrenta equipar a políticos burgueses delincuentes con luchadores obreros y falso. La burguesía no precisa de precedentes legales si necesita reprimir o encarcelar. Bueno, acá quería hacer un comentario que viene al caso. Justamente, Cristina Fernández de Kirchner fue quien dijo que debían los intendentes recuperar el manejo de los planes, sacándoselo a los dirigentes sociales, fíjense, evitar la tercerización, como si el Estado, fíjense la falsedad y las consecuencias, ¿no? Como si el Estado argentino le hubiese dado por motu propio los planes a las organizaciones sindicales, una falsedad absoluta. La realidad fue que las organizaciones sindicales, sociales, las organizaciones de los piqueteros luchando contra el Estado argentino, obligaron a que se las dé. Así que ese argumento de que tienen que recuperarlas porque lo dieron voluntariamente es absolutamente falso.
Pero vayamos a lo más importante. ¿Cuáles fueron las consecuencias? A la semana siguiente, luego de las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, la justicia argentina salió a perseguir a los dirigentes de las organizaciones sociales en todo el país. Jujuy, Buenos Aires, etc. Es algo que se le escapó al compañero, pero es importantísimo. Entonces, refuerza su argumento. La burguesía no necesita de ningún precedente. O sea, no hay que luchar contra la cuestión del lawfare contra Cristina para que no quede un precedente. De hecho, ya hay miles de precedentes. Cantidad de luchadores políticos y sociales que están con procesos de la justicia burguesa por la lucha, ¿no? Bueno, continuamos. Detrás de esta nueva genuflexión de la izquierda nacionalista, me gusta mucho el término que utiliza, porque le va muy bien, izquierda nacionalista. Esta gente de internacionalista no tiene nada, ¿no? Es probable que se haya una motivación electoralera, pero sobre todo la vieja cantinela de explotar las contradicciones de las bases por el ajuste y heredarlas. Sin embargo, como se ha visto, las bases salieron a protestar y movilizar en defensa de CFK cuando no se mueven por el ajuste, evidenciando una vez más que no rompen. Pero no se trata de que no rompan por hipocresía, no se trata de contradicciones, es que son tontos que creen en el relato o tienen una venda en los ojos. No se van a dar cuenta de nada porque su conciencia es producto de su condición social. Esto es, no pueden superar su ideología, sino transformando las condiciones materiales por las cuales reproducen sus vidas. El problema aquí, bien mirado, es otro. ¿Cuáles son las necesidades de que las bases tengan la conciencia que tienen? Bueno, me gustó mucho el final de la publicación del camarada porque apunta justamente a que hay un grupo de militantes de la Cámpora, muy jóvenes, que que consideran más importante, ¿no?, salir a defender a Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que son muy pocos, porque en las filmaciones se vieron, Cristina salió a contestar en el Senado, cosa que era completamente, eh, supongo que armado para generar un palco, un gran acto, del cual se vio que no fue nadie prácticamente, ni siquiera fueron capaces de cortar la avenida Entre Ríos completa, o sea, pero bueno, ese grupo de jóvenes considera más importante movilizarse por Cristina y no contra el ajuste encargado por el gobierno de Cristina. Porque en ese mismo día, anteayer, el mismo día que salió la acusación del fiscal, Massa, el superministro, que con acuerdo de Cristina Fernández de Kirchner, lanzó un plan de ajuste de más de 200.000 millones de pesos de recortes en sectores como salud y educación, ¿no? Bueno, contra eso no le pareció importante, ¿no? El mismo día, los dos eventos consideraban más importante defender a la jefa. Bueno, ya se está extendiendo bastante, si continúo, es muy importante porque la cuestión me parece una cuestión muy importante y que habla justamente, como decía al principio, de lo vivo que está en el movimiento comunista argentino, por suerte, ¿no? Tercera, la del camarada Tommy Oroño. Los comunistas nos defendemos millonarios. Ante los hechos del público... bueno, el título me encantó, es un título muy importante que lo veamos en el contexto de que Cristina Fernández de Kirchner está cobrando, además del sueldo de vicepresidenta, además de ser una persona que estuvo toda la vida como empleada del Estado en sus distintos cargos, tiene una jubilación de más de 4 millones de pesos. La jubilación mínima son 36.000 pesos, que ahora la actualizaron. O sea, ella cobra más de 100 veces lo que cobra un jubilado de la mínima. Y además tiene un patrimonio de cientos de millones de pesos, sumados a su hijo, testaferro probablemente también, que nunca trabajó en su vida, y su hija, a la cual se le detectaron más de 4 millones de dólares, su hijo más de 500 millones de pesos, ella no sé cuántos millones de pesos. Es decir, todo bueno, ni hablar del finado Néstor Kirchner, ¿no?, que fue el organizador de todos estos defalcos contra el Estado, ¿no? Por supuesto que según los kirchneristas en ningún momento están probados. No son todos millonarios, pero digamos, no hay ninguna prueba. Bueno, que sigan delirando esta gente, ¿no?
ante los hechos de público conocimiento y quienes construimos un partido comunista con estrategia y vocación de poder, nos vemos en la obligación de manifestar nuestro posicionamiento. Completamente de acuerdo, me gustó también muchísimo eso. El Partido Comunista Argentino está en una deriva seguidista, liquidacionista y con total genuflexión, como decía el camarada anterior, Gil Lezama, hacia el sector, digamos, reformista, liberal, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. Una obsecuencia increíble que ha llevado a que, por ejemplo, este camarada con su grupo y varios camaradas en varios lugares del país, de romper prácticamente orgánicamente con el PC, ¿no? El fiscal Luciani ha pedido 2 años de prisión e inhabilitación de la función pública a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner por la causa vialidad. Cristina Kirchner hoy está al frente de una fracción de la burguesía, la cual no gobierna en la actualidad y es la misma que nos ajusta y nos reprime, la misma que entrega nuestros recursos naturales y subsidia a los bancos y a las grandes empresas. Excelente el párrafo. Total y absolutamente de acuerdo. Imposible me parece expresarlo mejor. Entendemos que el sistema judicial burgués está influenciado por otra fracción de la burguesía referenciada en Macri, Larreta y Bullrich, y que la persecución a CFK es solo una disputa interburguesa por el objetivo que tiene cada uno de manejar la llamada caja del Estado. Es solo una disputa entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, quienes siempre vuelven a colaborar para mantener el régimen social existente. Prueba de esto ha sido la legitimación de la deuda externa con el FMI en el Congreso. Totalmente de acuerdo nuevamente en ese párrafo. También entendemos que la corrupción es una de las tantas expresiones del capitalismo y sin importar qué fracción de la burguesía esté al frente del gobierno, seguiremos presenciando casos de corrupción, ya que la esencia del sistema capitalista es esa, la corrupción, la explotación, la represión, el hambre y la miseria. Todos los gobiernos burgueses argentinos han estado y están atravesados por estos males que tanto repercuten en la clase trabajadora. Suscribo plenamente otra vez. Por nuestra parte, los comunistas nada tenemos que ver con ninguna de esas fracciones. Nuestros únicos intereses son los de la clase obrera, su liberación del yugo capitalista para vivir en una sociedad de igualdad, una sociedad sin explotados ni explotadores. Suscribo nuevamente. Los comunistas no diferenciamos entre capitalistas buenos, progresistas o capitalistas malos. Para los revolucionarios, cualquier tipo de capitalistas es enemigo del pueblo y de la clase trabajadora. Es por esto que no defendemos a CFK, quien es una millonaria que no representa los intereses reales de nuestra clase. Por el contrario, es la persona que dirige un gobierno de ajuste. Sin embargo, tampoco confiamos en la justicia burguesa, que es utilizada facciosamente para el ajuste de cuentas interburgués y en contra del pueblo y los trabajadores. Bueno, acá hace mención justamente lo que decía anteriormente. Esta justicia burguesa, luego de que Cristina diese el orden de largada, salió a perseguir a militantes piqueteros y sociales, ¿no? Nuestro objetivo, perdón, ya estoy por terminar. Nuestro objetivo como comunistas es la organización de la clase obrera para la toma del poder, no en defensa de fracciones o grupos de la burguesía. Y al progresismo no le confiamos, pero ni tantito así, nada. Partido Comunista, Federación Juvenil Comunista. Bueno, ahí terminó como terminaría Che Guevara, ¿no? Bueno, quería leerlos completamente para que tengamos una idea de que vemos que hay una cierta coincidencia en el sentido de que, dada la magnitud del ajuste, dada la agenda política argentina, en el cual la miseria de las masas, cada vez más atroz, llevaría, digamos, a los comunistas a ocuparnos de esos temas y no de los otros. Acá tenemos que retomar a Lenin. Lenin nos enseñó que los comunistas somos tribunos populares y así como nos importan prioritariamente, por supuesto, las cuestiones materiales de las masas y espirituales, también somos tribunos populares, también defendemos los derechos democráticos de todos. En esta parte creo que no suscribo el último párrafo cuando dice que los comunistas no diferenciamos entre capitalistas buenos y malos. En realidad dice que son enemigos todos. Bueno,
esto tiene que ver con un punto izquierdista del camarada en la declaración que no suscribo, por supuesto. Justamente, si nosotros nos atenemos a, a la guía del camarada, del maestro del proletariado Stalin, él nos enseñó a diferenciar justamente, no a decir que son todos enemigos. Si se aplica la dialéctica materialista, es decir, el método científico de, de la revolución, es decir, el método científico que nos ayuda a lograr hacer la revolución en nuestros países, lo primero que tenemos que hacer es justamente eso, ¿no? Diferenciar amigos y enemigos de la revolución, es decir, las distintas clases sociales, cómo se estructuran a nivel político. Hacemos una diferencia entre las clases sociales y sus representantes. Y eso nos lleva a entender que no es lo mismo el kirchnerismo que Juntos por el Cambio. No es lo mismo la alineación internacional, es decir, y tantas otras cuestiones, ¿no? Pero básicamente no son lo mismo en los métodos. O sea, más allá de que representan a capas diferentes de la burguesía, que tienen alineaciones políticas internacionales diferentes y un sistema de alianzas políticas eh, que en un caso es mucho más amplio y democrático, el caso de Frente de Todos, y mucho más cerrado y antidemocrático en el caso de Juntos por el Cambio. Más allá de esas tres grandes diferencias, toda la cuestión se puede condensar o se puede reducir a que el sector del Frente de Todos apela como estrategia principal para gobernar al engaño de las masas, al crear ilusiones de progreso material que luego la realidad se dedica a demostrar que eran eso, solamente ilusiones. Y el caso de Juntos por el Cambio no se dedica a engañar, sino que se dedica directamente a reprimir y secundariamente a engañar, ¿no? A dar ciertas concesiones para mantener el sistema capitalista. El error del camarada Tommy Oroño es propio de la edad que tiene, de la juventud. Se verifica muchísimo izquierdismo en los jóvenes, los que recién empiezan, y tiene que ver también con el entusiasmo, con las ganas de hacer la revolución. Pero no podemos ponernos en el mismo plano. Tampoco estoy de acuerdo con lo que dijo el camarada el- este, Lezama, Gil Lezama, en el tema de que no hay lawfare. Estoy más de acuerdo con lo que dijo Sergio. Sí hay lawfare, sí hay persecución política, porque además de los casos que él citó, está el caso, por ejemplo, de Correa, que lo obligaron a irse del país, la burguesía ecuatoriana, ¿no? Que lo ha prohibido con una cláusula constitucional. Y decir, y negar que la burguesía ataca simultáneamente con sus órganos periodísticos, ¿no? Con sus órganos de desinformación y de engaño de masas combinado, es decir, lo que sería adelanta la condena mediática para luego sumarle la condena judicial, es no ver la realidad. Sí, por supuesto que hay un lawfare en contra de Cristina Fernández de Kirchner, como en su momento lo hubo contra Milagro Sala, contra Debido, contra Vudú, contra, bueno, tantos, contra Delía incluso, ¿no? En Argentina y en varios países de América Latina existe el lawfare. Pero también existe, por supuesto, la defensa combinada de los medios de la burguesía, esta burguesía reformista, digamos, liberal, que es el kirchnerismo, ¿no? Que tiene sus propios medios que los defienden. Entonces, digamos, están, en ese sentido están en una paridad que no se verifica en el caso nuestro, el de nuestros militantes que son atacados, condenados judicialmente, mediáticamente, luego judicialmente procesados y no lo defiende nadie, ni Magoya. Entonces, digamos que el lofer que ellos tienen, que ellos sufren es mucho más atenuado que el que sufrimos nosotros, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a lo que yo quería decir, a mi opinión, eh, sobre la cuestión central, ¿no? Porque si no, vamos a esquivar el bulto, como se dice acá en Argentina. Y la cuestión central es, si estaríamos todos en una tribuna, si estaríamos el sector derechista encabezado por el Partido Comunista Argentino que dicen defendamos a Cristina Fernández de Kirchner, marchemos por ella,
Y del otro lado tenemos al camarada eh, Ezequiel y el camarada Tommy diciendo, no la defendamos porque no defendemos millonarios o porque, eh, digamos, no, hay otras prioridades, como decía el camarada Sergio Ortiz, porque el primero está la lucha contra el ajuste, ¿no? Eh, Mi voto sería no defenderla, pero no con los argumentos eh, que explican los camaradas, porque en realidad, más allá de que el ajuste es salvaje, más allá de que es prioritario y todo eso, los comunistas somos tribunos populares y debemos defender a quienes son eh, atacados injustamente con una condena adelantada, ¿no? Más allá de que, y además la cuestión central es que nosotros no podemos caer en la ingenuidad de eh, comprar ese argumento, sí, es corrupto, se robó una gallina, y que ese argumento, que bueno, en el caso de Cristina no es una gallina, sino que es mucho más que eso, ¿no? Hoteles, etcétera. Pero más allá de eso, que en el campo de la alta política es un vuelto, como se dice acá, es muy poco dinero, es decir, no podemos caer en esa ingenuidad de que porque sí efectivamente robó, lo que parece más que evidente en el caso de Cristina, eso habilite a que la burguesía más reaccionaria, la burguesía de Juntos por el Cambio, se saque de encima a un enemigo, un adversario político, ¿no? Que lo saque fuera de circulación, como hicieron con Lula, lo que permitió que acceda a Bolsonaro, lo que hicieron en Ecuador con Correa, etcétera, o lo que hicieron incluso en Perú, que eh, Vladimir Cerrón no se pudo presentar y entonces tuvo que apelar a Pedro Castillo y con las consecuencias que ya sabemos, ¿no? De la presidencia desastrosa de Castillo, por no estar a la altura de la situación. Entonces, debemos pronunciarnos, debemos luchar contra los FARC, pero acá viene mi punto particular. Como decía el camarada Lenin, antes de tomar una decisión política debemos de ver cómo está la correlación de fuerzas dentro de nuestro movimiento. Es decir, las dos desviaciones que puede caer el movimiento comunista argentino, ¿en cuál está cayendo? ¿Está cayendo en el izquierdismo? Es decir, ¿es mayoritaria las posiciones como Tommy o Ezequiel o Sergio incluso? ¿O muy por el contrario, el movimiento comunista argentino está cayendo decididamente y hace años, guiados por el Partido Comunista Argentino, guiado por el Partido Comunista del Congreso Extraordinario, guiado por tantas fuerzas y a las cuales ahora se suma también el troquismo, algo novedoso, porque el troquismo antes no estaba en esta postura, sino que más bien estaba en la postura de no diferenciar entre las fracciones burguesas y considerarlos a todos enemigos, una postura formalista de izquierda, digamos, izquierdista. Entonces, como decía Lenin, nuestra obligación es luchar contra la desviación principal. Y la desviación principal en este caso es la derechista. Por eso es tan bueno las voces de estos camaradas y decidí hacer el video para apoyar no la desviación izquierdista, sino luchar contra el derechismo que se ha apoderado de las principales organizaciones comunistas en Argentina. No debemos seguir a la fracción burguesa en forma totalmente acrítica, porque ellos han dicho, luchemos contra los ferros, sí está bien, pero a ver, eh, indirectamente está diciendo que esta mujer, eh, protagonista de la Argentina, que ejecuta el ajuste, que ejecuta, que da el visto bueno para una persecución judicial contra luchadores en todo el país, no dice nada, ni una palabra. Eso es hacer seguidismo. Muchas veces se sabe lo que dice una organización, no por lo que dice, sino por lo que no dice. Y lo que no dicen es que están dando un cheque en blanco a esta señora corrupta hasta el tuétano. Y lo más importante de la cuestión, acá no se trata de una condena judicial o una condena mediática o de una persecución. Acá se trata de la principal dirigente política argentina del espacio más cercano a nosotros, porque lo que ha demostrado la historia
es que del grupo, de ese 35% del electorado que vota al kirchnerismo, de ahí salen los cuadros medios, las terceras líneas, los dirigentes barriales de nuestros futuros o actuales, en algunos casos actuales, compañeros de ruta en la construcción hacia el socialismo. Y ese espacio político está gestionado por esta señora que ha demostrado impericia una y otra vez. Muy por el contrario de lo que dice, por ejemplo, el camarada Sergio Guili, derechista empedernido, que la postula como una Evita o como una dirigente de masas infalible. Ha caído continuamente, ha entregado a su fracción o a los que creían en ellas al ajuste más salvaje, al peor nivel de descenso de vida de la población que tengamos historia. ¿Por qué? Porque en su momento lo puso Alberto Fernández de presidente, luego a Massa, ¿no? O sea, que es el que está ejecutando el ajuste. Entonces, por una cuestión de conveniencia política, no por una cuestión de que negamos el lawfare, como dice Gil Saavedra, o porque no es importante, o porque no defendemos millonarios en general, como decía. No, no. Estamos en contra en general del lawfare, salvo cuando ese proceso, esa arma política de la burguesía proimperialista argentina, nos ayuda a sacarnos de encima un lastre, una enemiga, como la señora Cristina Fernández de Kirchner. Venceremos, camaradas.